Marido llevó a amante al juicio contra esposa, pero testimonio de ella volteó el caso. El aire acondicionado del despacho jurídico Herrera y Asociados funcionaba a todo volumen aquella mañana de octubre, pero Elena Morales sentía como si estuviera en el mismísimo infierno. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que su abogado, el licenciado Herrera, le había ofrecido hacía ya varios minutos. El líquido se había enfriado, pero ella no lo había probado siquiera. «Elena, necesito que me cuentes todo desde el principio», le dijo Herrera, un hombre de 50 y tantos años con canas en las sienes y una reputación intachable en casos de divorcio complicados. Y cuando digo todo, me refiero a cada detalle, por más doloroso que sea. Elena respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Desde la ventana del piso 25 del edificio en Polanco, se podía ver el tráfico matutino de la Ciudad de México serpenteando entre los rascacielos. La vida continuaba normal para millones de personas allá abajo, mientras la suya se desmoronaba. «Todo comenzó hace 6 meses», murmuró Elena, su voz apenas audible. «Ricardo llegó tarde esa noche, oliendo a un perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, me dijo que había estado en una junta de trabajo. Yo le creí. Quería creerle». Elena Morales, de 38 años, había construido su vida con la precisión de un arquitecto. Cada decisión había sido cuidadosamente planificada, cada paso calculado. Se había graduado con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Había trabajado en los despachos más prestigiosos de la capital hasta establecer su propia firma, Morales Arquitectura Sostenible, que en los últimos 5 años se había convertido en referente en proyectos ecológicos de gran envergadura. Su matrimonio con Ricardo Vega había sido, o al menos así lo creyó ella, la culminación perfecta de su proyecto de vida. Se conocieron en una cena benéfica en el Club de Industriales, donde Ricardo, entonces de 42 años, dirigía una de las empresas de bienes raíces más prósperas del país. Era carismático, educado, y compartía con ella la pasión por el arte y la arquitectura. O eso le había hecho creer. La segunda vez que llegó tarde fue una semana después, continuó Elena, jugando nerviosamente con su anillo de matrimonio. Esta vez ni siquiera se molestó en inventar una excusa. Solo me dijo que tenía mucho trabajo y que no lo molestara con interrogatorios. Esa palabra, interrogatorios, como si yo fuera una esposa celosa y no su compañera de 12 años. El licenciado Herrera tomó notas en su libreta, asintiendo de vez en cuando. Había visto casos similares cientos de veces, pero cada historia de traición tenía sus propios matices de dolor y humillación. ¿Cuándo confirmaste tus sospechas? Hace 3 meses. Elena se llevó una mano a la frente masajeándose las sienes donde comenzaba a formarse un dolor de cabeza. Encontré en su teléfono mensajes con alguien llamada Sofía. No eran solo mensajes románticos, eran obscenos. Hablaban de lugares donde habían estado, de hoteles, de cosas que Ricardo nunca había hecho conmigo en nuestros 12 años de matrimonio. La voz de Elena se quebró ligeramente. Herrera le acercó una caja de pañuelos desechables, pero ella los rechazó con un gesto. No iba a llorar. No más. Ya había derramado suficientes lágrimas. Cuando lo confronté esa noche, Ricardo no negó nada. De hecho, parecía aliviado, como si hubiera estado esperando ese momento. Me dijo que ya no me amaba, que hacía años que nuestro matrimonio era solo una fachada, que había encontrado en Sofía lo que yo nunca le pude dar. Elena se levantó de la silla y caminó hacia la ventana. El tráfico se había intensificado, y las bocinas de los automóviles creaban una sinfonía caótica que de alguna manera reflejaba el estado de su mente. ¿Qué sabes de esta mujer? ¿De Sofía? Sofía Ramírez, 26 años, licenciada en Mercadotecnia. Elena recitó los datos como si fuera un informe técnico. Trabajaba en la empresa de Ricardo como coordinadora de proyectos. Pelo largo y negro, ojos verdes, complexión delgada. Muy guapa, debo admitir. El tipo de mujer que hace que los hombres de mediana edad se sientan jóvenes otra vez. Se volvió hacia Herrera, y por primera vez en la conversación, sus ojos mostraron un destello de ira. Pero lo que más me duele no es la infidelidad, licenciado.
Es lo que Ricardo está tratando de hacer ahora. No solo quiere el divorcio, quiere destruirme. Herrera dejó su pluma y se inclinó hacia adelante, prestando atención completa. Explícame. Ricardo presentó una demanda de divorcio por causales imputables a mí. Alega abandono del hogar, incompatibilidad de caracteres y... Elena hizo una pausa, como si las palabras le quemaran la garganta. Incapacidad para cumplir con mis deberes conyugales. Esas son acusaciones muy serias. ¿Tienes alguna evidencia que las contradiga? Elena regresó a su asiento y abrió su bolsa. Extrajo una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías y registros. Durante estos 3 meses, he documentado todo. Aquí están los registros de mis horarios de trabajo, que prueban que nunca abandoné el hogar. Aquí están las fotografías de las cenas que le preparé, de los eventos sociales a los que asistimos juntos, de las vacaciones que tomamos, y aquí sacó otro conjunto de documentos. Están los registros financieros que demuestran que yo contribuí con el 60% del patrimonio familiar. Herrera revisó los documentos, impresionado por la meticulosidad de Elena. Esto es muy completo. Pero me imagino que hay algo más que te preocupa. Elena asintió gravemente. Ricardo no solo quiere el divorcio, quiere quedarse con todo. La casa de las Lomas, el departamento en Valle de Bravo, las acciones de mi empresa y hasta los derechos sobre varios proyectos arquitectónicos que desarrollé durante nuestro matrimonio. Alega que él financió mi carrera y que tiene derecho a una compensación. ¿Y qué evidencia presenta para sostener esas afirmaciones? Contratos falsificados, licenciado. Documentos que yo nunca firmé pero que llevan mi firma. Registros bancarios alterados que hacen ver como si él hubiera invertido en mi empresa, cantidades que nunca aportó. Es increíble lo que el dinero puede comprar cuando quieres destruir a alguien. Herrera frunció el ceño. Estaba claro que se enfrentaban a algo más complejo que un divorcio contentioso típico. Elena, esto suena a fraude documental. ¿Has considerado presentar cargos penales? He pensado en eso, pero mi abogado anterior me desaconsejó hacerlo. Dijo que podría complicar el proceso de divorcio. Por eso decidí cambiar de representación legal. Necesito a alguien que no tenga miedo de enfrentar a Ricardo y sus abogados. Elena se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de Herrera. Licenciado, hace 2 semanas recibí la lista de testigos que Ricardo planea presentar en el juicio. Y no va a creer quién está en esa lista. ¿Quién? Sofía Ramírez. Su amante va a testificar en su favor. Herrera alzó las cejas genuinamente sorprendido. ¿Su amante va a testificar en un juicio de divorcio? Eso es inusual. Más que inusual, licenciado. Es una humillación calculada. Ricardo quiere que su amante me vea perder todo frente a sus ojos. Quiere que ella testifique sobre supuestos problemas matrimoniales que observó cuando trabajaba en la empresa, sobre mi supuesta frialdad y abandono de deberes. Elena se puso de pie nuevamente, pero esta vez no era por nerviosismo sino por determinación. Pero si Ricardo cree que va a poder manipular este proceso usando a su amante, está muy equivocado. Porque hay cosas sobre Sofía Ramírez que él no sabe, cosas que podrían cambiar completamente este caso. ¿Qué tipo de cosas? Elena sonrió por primera vez desde que había llegado al despacho, pero no era una sonrisa de alegría sino de satisfacción anticipada. Durante estos 3 meses, no solo documenté mi vida, licenciado, también investigué la de ella. Y lo que descubrí, bueno, digamos que la señorita Ramírez no es exactamente la víctima inocente que Ricardo cree que es. Elena extrajo una segunda carpeta de su bolsa. Esta, aún más gruesa que la primera. Sofía Ramírez tiene un pasado muy interesante. Ha estado involucrada en otros 2 casos de divorcio en los últimos 5 años, siempre como la otra mujer, y siempre con hombres casados de posición económica prominente. En ambos casos, testificó contra las esposas, y en ambos casos, los matrimonios terminaron con las mujeres perdiendo gran parte de su patrimonio. Herrera se inclinó hacia adelante, ahora completamente interesado. ¿Estás sugiriendo que esto es un patrón de comportamiento? No lo sugiero, licenciado, lo afirmo. Sofía Ramírez es lo que podríamos llamar una rompehogares profesional. Busca hombres casados exitosos, se convierte en su amante,
Los convence de que sus esposas son el problema, y luego los ayuda en procesos de divorcio contentioso, donde ella recibe una compensación económica significativa. Elena abrió la carpeta y mostró fotografías, documentos bancarios y registros de transferencias. Mire estos registros. Después del primer divorcio en el que participó, en Guadalajara, Sofía recibió una transferencia de 2 millones de pesos del hombre involucrado. Después del segundo en Monterrey, recibió 3,5 millones. Y hace 2 meses, Ricardo le transfirió 5 millones de pesos a una cuenta en las Islas Caimán, que está a nombre de una empresa fantasma que ella controla. Herrera estudió los documentos, impresionado por la investigación de Elena. ¿Cómo conseguiste toda esta información? Contraté a los mejores investigadores privados del país, licenciado. Cuando tu vida está en juego, no escatimas en recursos. Pero hay más. Elena pasó varias páginas hasta llegar a una sección marcada con un clip rojo. Sofía está embarazada. ¿De Ricardo? Eso es lo que él cree. Pero los tiempos no cuadran, licenciado. Según los registros médicos que logré obtener, el embarazo comenzó antes de que ella y Ricardo iniciaran su relación. Hay otro hombre involucrado, alguien que Sofía está ocultando. Elena se sentó nuevamente, pero ahora con una postura más erguida, más segura de sí misma. Ricardo cree que está jugando un juego donde todas las cartas están marcadas a su favor. Cree que puede usar a Sofía para destruir mi reputación y quedarse con todo lo que hemos construido juntos. Pero lo que no sabe es que su amante tiene sus propios secretos, y que cuando salgan a la luz durante su testimonio, no solo perderá el juicio, perderá todo. Herrera cerró su libreta y miró a Elena con una mezcla de respeto profesional y asombro personal. Elena, en 30 años de carrera nunca había visto un caso tan complejo y al mismo tiempo tan bien documentado por la parte afectada. Esto no es solo un divorcio contentioso. Esto es una guerra. Exactamente, licenciado. Y las guerras las ganan quienes mejor se preparan. Ricardo subestimó a la mujer con la que se casó. Creyó que podía manipular y engañar a la arquitecta que diseñó algunos de los edificios más importantes de esta ciudad. Pero construir edificios y construir casos legales requieren las mismas habilidades: atención al detalle, planeación meticulosa y cimientos sólidos. Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Herrera. El juicio es en 2 semanas, licenciado. Para entonces quiero que tengamos cada documento verificado, cada testigo preparado y cada estrategia planificada. Porque cuando Sofía Ramírez suba a ese estrado a testificar en favor de Ricardo, va a descubrir que su testimonio no va a salvarle, va a hundirlo. Mientras Elena salía del despacho, Herrera se quedó revisando los documentos que ella había dejado. En 30 años de carrera, había aprendido que los casos más interesantes eran aquellos donde las víctimas se convertían en estrategas y los victimarios descubrían que habían subestimado a sus oponentes. El caso Morales versus Vega prometía ser exactamente eso. Aquella tarde, mientras Elena regresaba a su oficina en la torre corporativa de Santa Fe, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar. ¿Señora Morales? Sí, ¿quién habla? Soy Sofía Ramírez. Creo que necesitamos hablar. Elena detuvo su automóvil en el estacionamiento del centro comercial Santa Fe y apagó el motor. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. La voz de Sofía Ramírez aún resonaba en sus oídos, y las palabras que había escuchado 2 horas antes la habían dejado completamente desconcertada. Señora Morales, sé que esto puede sonar extraño, pero necesito hablar con usted antes del juicio. Hay cosas que Ricardo no sabe, cosas que podrían cambiar todo. ¿Podríamos encontrarnos? Elena había aceptado la cita, más por curiosidad que por cualquier otra razón. ¿Qué podría querer la amante de su esposo? ¿Sería algún tipo de trampa orquestada por Ricardo para obtener información sobre su estrategia legal? Caminó hacia la cafetería Starbucks del 2º piso, el lugar que Sofía había sugerido para su encuentro. Era un lugar público, lleno de gente, perfecto para una conversación que prometía ser tensa. Elena llegó 15 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa cerca de la ventana desde donde podía observar a todas las personas que entraban. A las 6 de la tarde en punto la vio llegar.
Sofía Ramírez era, efectivamente, una mujer hermosa. Tenía el cabello negro y brillante que le caía en ondas suaves sobre los hombros, ojos verdes que contrastaban dramáticamente con su piel morena clara, y una figura esbelta que se acentuaba por un vestido azul marino de corte elegante. Pero lo que más llamó la atención de Elena no fue su belleza física, sino la expresión de su rostro. No era la expresión triunfante y arrogante que Elena había imaginado. Era, sorprendentemente, una expresión de preocupación, y tal vez, miedo. Sofía la reconoció inmediatamente y se dirigió hacia su mesa. Elena se puso de pie, y por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio evaluándose mutuamente. «Señora Morales, gracias por venir», dijo Sofía, extendiendo su mano. Su voz tenía un ligero temblor. Elena estrechó la mano brevemente, notando que las palmas de Sofía estaban sudorosas. «Siéntese, señorita Ramírez. Tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que quiere decirme». Se sentaron frente a frente, y Sofía pidió un té de manzanilla mientras Elena optó por un café americano. Durante unos minutos ninguna de las dos habló, como si estuvieran midiendo fuerzas antes de un combate. «Supongo que me odia», dijo finalmente Sofía, jugando nerviosamente con el asa de su taza. «No la conozco lo suficiente para odiarla», respondió Elena con frialdad. «Pero desde luego no la aprecio». Sofía asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «Señora Morales, sé que lo que voy a decirle va a sonar increíble, pero necesito que me escuche. Ricardo no es el hombre que usted cree que es, y tampoco es el hombre que yo creí que era cuando me involucré con él». Elena alzó una ceja, manteniendo su expresión neutra. «¿Me está diciendo que se arrepiente de haberse metido con mi esposo?» «Le estoy diciendo que Ricardo me manipuló, igual que la manipuló a usted, pero de maneras diferentes». Sofía respiró profundamente y comenzó a hablar más rápido, como si temiera perder el valor. «Yo trabajé en la empresa de Ricardo durante 2 años antes de que comenzáramos nuestra relación. Era una empleada ejemplar con un expediente limpio y buenas evaluaciones. Pero hace 8 meses, Ricardo comenzó a presionarme. Me decía que si no accedía a sus avances, perdería mi empleo. Al principio lo rechacé, pero él comenzó a crear problemas en mi trabajo, a criticar proyectos que anteriormente había aprobado, a amenazar con despedirme». Elena escuchaba sin interrumpir, aunque internamente luchaba entre la incredulidad y una creciente sospecha de que podía haber algo de verdad en lo que Sofía estaba diciendo. «Finalmente cedí», continuó Sofía, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Me dijo que su matrimonio con usted era solo una fachada, que hacía años que no se amaban, que él solo estaba esperando el momento adecuado para divorciarse. Me prometió que si lo ayudaba con el proceso de divorcio, después nos casaríamos y comenzaríamos una nueva vida juntos. ¿Y usted le creyó? Soy una mujer de 26 años, señora Morales. Ricardo es un hombre poderoso, persuasivo, y yo estaba sola. Mis padres murieron hace 3 años en un accidente automovilístico, no tengo hermanos, y necesitaba desesperadamente mantener mi empleo para pagar las deudas que heredé de ellos». Sofía se limpió los ojos con una servilleta y continuó. «Pero hace 3 semanas descubrí algo que cambió todo. Encontré documentos en la oficina de Ricardo que me demostraron que él no tenía ninguna intención de casarse conmigo después del divorcio». Elena se inclinó hacia adelante, ahora genuinamente interesada. «¿Qué tipo de documentos?» Sofía abrió su bolsa y extrajo una carpeta manila. La abrió con cuidado y mostró a Elena varios papeles. «Contratos, señora Morales. Contratos con otras 2 mujeres en Guadalajara y Monterrey, exactamente iguales al que Ricardo me hizo firmar a mí». Elena tomó los documentos y comenzó a leerlos. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a shock genuino. «Estos contratos especifican compensaciones económicas para las mujeres a cambio de testimonios específicos en procesos de divorcio». «Exactamente. Ricardo tiene un patrón, señora Morales. Busca mujeres vulnerables, las seduce, las convence de que testifiquen contra las esposas en procesos de divorcio, y después las descarta pagándoles una suma de dinero por su silencio». Elena continuó leyendo,
su mente de arquitecta procesando la información con la misma meticulosidad con la que revisaba planos estructurales. Estos documentos indican que las otras dos mujeres recibieron pagos significativos después de los divorcios. ¿Usted ya recibió algún pago? 5 millones de pesos, hace 2 meses. Pero no sabía por qué hasta que encontré estos contratos. Ricardo me dijo que era una inversión para nuestro futuro juntos. Elena dejó los documentos sobre la mesa y miró directamente a Sofía. ¿Por qué me está enseñando esto? ¿Por qué está traicionando a Ricardo? Sofía se llevó una mano al vientre y Elena notó por primera vez un ligero abultamiento que había sido disimulado por el corte del vestido. Porque estoy embarazada, señora Morales. Y cuando le dije a Ricardo, su reacción no fue lo que yo esperaba. ¿Qué pasó? Me gritó. Me dijo que yo era una estúpida, que no había sido cuidadosa, que un bebé no estaba en sus planes. Y después, Sofía hizo una pausa, respirando profundamente. Me dijo que tenía 2 opciones: abortar o desaparecer de su vida para siempre. Elena sintió una punzada de algo que no esperaba. Simpatía por la mujer que había destruido su matrimonio. ¿Y usted qué decidió? Decidí que no iba a ser otra víctima de Ricardo Vega. Por eso la llamé. Por eso estoy aquí. Sofía se inclinó hacia adelante, con una nueva determinación en sus ojos. Señora Morales, yo sé que usted me odia, y tiene razón para hacerlo. Yo contribuí a destruir su matrimonio, aunque fuera manipulada para hacerlo. Pero Ricardo está planeando destruirnos a las dos. A usted le va a quitar su patrimonio y su reputación. A mí me va a usar como peón y después me va a desechar como ha hecho con las otras. Elena se recostó en su silla, procesando toda la información. ¿Qué es exactamente lo que me está proponiendo? Que trabajemos juntas para exponer quién es realmente Ricardo. Yo tengo información que puede destruir su caso. Documentos, grabaciones, evidencia de sus manipulaciones. Pero necesito su ayuda para protegerme de él. Elena se quedó en silencio por varios minutos, observando a Sofía. La mujer frente a ella no era la villana que había imaginado, sino otra víctima de las manipulaciones de Ricardo. Pero también era la evidencia viva de la traición de su esposo. Señorita Ramírez, si lo que me está diciendo es cierto, usted está en una posición muy peligrosa. Ricardo no es un hombre que permita que sus secretos sean expuestos fácilmente. Lo sé. Por eso necesito su ayuda. Usted tiene recursos, contactos, poder legal. Yo solo tengo la información. Elena tomó su teléfono y marcó un número. Licenciado Herrera, soy Elena Morales. Necesito que venga urgentemente al Starbucks de Santa Fe. Tengo aquí conmigo a alguien que creo que necesita escuchar. Mientras esperaban la llegada del abogado, Elena estudió más detenidamente los documentos que Sofía había traído. Había contratos, pero también había fotografías, grabaciones de audio en un dispositivo USB, y lo que parecían ser copias de documentos contables de la empresa de Ricardo. Sofía, dijo Elena, usando su nombre por primera vez. Estos documentos sugieren que Ricardo no solo ha estado manipulando procesos de divorcio, también indican irregularidades financieras en su empresa. Sí, señora Morales. Ricardo ha estado desviando fondos de proyectos de construcción para financiar sus esquemas personales. Ha creado empresas fantasma, ha falsificado documentos y ha evadido impuestos por millones de pesos. Elena sintió como si todas las piezas de un rompecabezas complejo finalmente comenzaran a encajar en su lugar. ¿Usted tiene evidencia de todo esto? Tengo copias de todo. Durante 2 años trabajé muy cerca de Ricardo. Tenía acceso a información confidencial. Al principio guardé copias de documentos por rutina profesional, pero cuando descubrí sus verdaderas intenciones, comencé a documentar todo sistemáticamente. 20 minutos después, el licenciado Herrera llegó al café, claramente intrigado por la urgente llamada de su clienta. Cuando vio a Elena sentada con una mujer joven que obviamente era Sofía Ramírez, su expresión se volvió cautelosa. Elena, espero que sepas lo que estás haciendo. Licenciado, siéntese. Creo que la señorita Ramírez tiene información que va a cambiar completamente nuestro caso. Durante la siguiente hora, Sofía repitió su historia para Herrera, mostrándole todos los documentos que había traído. El abogado escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y examinando cuidadosamente cada documento. Señorita Ramírez,
dijo finalmente Herrera. Si esta información es auténtica, lo que usted está describiendo va mucho más allá de un simple caso de divorcio. Estamos hablando de fraude, evasión fiscal, extorsión y posiblemente otros delitos. Lo sé, licenciado. Por eso necesito protección legal. Herrera miró a Elena. Elena, entiendo la situación, pero necesitas saber que si decidimos seguir este camino, ya no estaremos simplemente defendiendo tu caso de divorcio. Estaremos iniciando una guerra legal que podría durar años. Elena miró alternadamente a Herrera y a Sofía. Por primera vez en meses, sintió algo que no había experimentado desde que descubrió la infidelidad de Ricardo. Esperanza. Licenciado, hace 3 meses mi esposo decidió destruir mi vida usando mentiras, documentos falsificados y la manipulación de una mujer vulnerable. Si ahora tenemos la oportunidad de exponer quién es realmente y de proteger a otras mujeres de sus manipulaciones, creo que es nuestro deber hacerlo. Se volvió hacia Sofía. Sofía, si hacemos esto, usted va a tener que testificar contra Ricardo en el juicio. Él va a tratar de destruirla, va a atacar su credibilidad, va a usar su embarazo contra usted. ¿Está preparada para eso? Sofía se llevó nuevamente la mano al vientre y asintió con determinación. Señora Morales, durante meses he vivido con el miedo y la culpa de lo que he hecho. Si testificar contra Ricardo significa que otras mujeres no van a pasar por lo que pasé yo, y que usted puede recuperar lo que le pertenece, estoy dispuesta a enfrentarlo. Elena extendió su mano hacia Sofía. Entonces hagámoslo. Cuando se estrecharon las manos, ambas mujeres sabían que acababan de formar una alianza que Ricardo Vega jamás había anticipado. El hombre que había planeado usar a una mujer contra la otra acababa de crear involuntariamente la coalición que destruiría todos sus planes. El juicio, programado para la siguiente semana, prometía ser completamente diferente de lo que cualquiera de los involucrados había imaginado. La madrugada del lunes 15 de octubre llegó envuelta en una típica niebla capitalina que se filtraba entre los edificios de Polanco como una premonición gris. Elena Morales despertó a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. Durante las últimas semanas había desarrollado un insomnio selectivo que la mantenía alerta en las horas previas a cualquier evento importante, y ese día era el más importante de su vida, el inicio del juicio que decidiría no solo su futuro económico, sino su reputación profesional y personal. Se dirigió a la cocina de su departamento temporal en la colonia Roma Norte, un espacio que había rentado después de que Ricardo la obligara a abandonar la casa familiar en Las Lomas. El departamento era pequeño pero funcional, con grandes ventanales que permitían la entrada de la luz natural y una distribución que Elena, con su ojo arquitectónico, había optimizado para crear una sensación de amplitud. Preparó un café americano cargado y se sentó frente a la mesa del comedor, rodeada de carpetas, documentos legales y notas manuscritas que había estado revisando obsesivamente durante días. Su teléfono sonó a las 6:30. Era el licenciado Herrera. Elena, buenos días. ¿Cómo dormiste? No dormí, respondió honestamente. Pero estoy lista. ¿Tienes noticias de Sofía? Hubo una pausa del otro lado de la línea que inmediatamente alertó a Elena. Ese es precisamente el motivo de mi llamada. Sofía no respondió a mis mensajes de anoche, ni contestó cuando intenté llamarla esta madrugada. Envié a mi asistente a su departamento, pero la portera le dijo que no la había visto salir en 2 días. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Crees que Ricardo? No quiero especular, pero es extraño. Hemos estado en contacto diario durante una semana, y desaparecer justo el día del juicio no es típico de alguien que había mostrado tanta determinación. Elena se levantó y comenzó a caminar por la sala, su mente procesando las posibles implicaciones de la ausencia de Sofía. Licenciado, tenemos que proceder asumiendo que Sofía no va a testificar. ¿Podemos presentar su evidencia documental sin su testimonio? Algunos documentos sí, pero las grabaciones de audio y las fotografías que tomó dentro de las oficinas de Ricardo podrían ser inadmisibles sin su testimonio directo sobre cómo las obtuvo. Entonces tendremos que ganar este caso con lo que tenemos. Nos vemos en el juzgado a las 8.
Elena colgó y se dirigió al baño para comenzar sus rituales matutinos. Mientras se duchaba, repasó mentalmente la estrategia legal que habían desarrollado. Tenían evidencia sólida de las irregularidades financieras de Ricardo, documentos que demostraban la falsificación de su firma en varios contratos, y testimonios de expertos contables que habían revisado las finanzas familiares. Pero sin el testimonio de Sofía, perderían la narrativa más poderosa, la de las manipulaciones sistemáticas de Ricardo hacia mujeres vulnerables. A las 7:30, Elena estaba impecablemente vestida con un traje sastre azul marino que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Era conservador pero elegante, proyectaba seriedad profesional sin sacrificar su feminidad. Se había recogido el cabello en un moño bajo que enmarcaba su rostro y resaltaba sus ojos cafés, que esa mañana brillaban con una determinación férrea. El trayecto al Tribunal Superior de Justicia en el centro de la ciudad le tomó 40 minutos a través del tráfico matutino. Elena condujo en silencio, escuchando las noticias en la radio que mencionaban brevemente el caso de divorcio que ha captado la atención de los medios por las acusaciones cruzadas de fraude y manipulación entre prominentes figuras del sector inmobiliario. Al llegar al estacionamiento del tribunal, Elena vio inmediatamente la camioneta de un canal de televisión nacional. Los rumores sobre la complejidad del caso habían filtrado información a la prensa, y algunos reporteros especializados en nota roja habían comenzado a seguir el desarrollo del juicio. Elena suspiró, preguntándose cómo su vida privada se había convertido en un espectáculo público. El licenciado Herrera la esperaba en el vestíbulo del tribunal, acompañado de 2 asistentes legales y un joven abogado especialista en derecho penal que habían incluido en el equipo después de descubrir las implicaciones criminales del comportamiento de Ricardo. «Elena, tengo buenas y malas noticias», le dijo Herrera mientras caminaban hacia los elevadores. «Dame las malas primero. Confirmo que Sofía no va a testificar. Su abogado envió un comunicado esta madrugada informando que se retira del caso por razones de salud relacionadas con su embarazo». Elena apretó los dientes. Era exactamente lo que había temido. ¿Y las buenas? Ayer en la tarde recibimos una llamada inesperada. María Elena Vázquez, la exesposa de Ricardo en su primer matrimonio, quiere testificar. Elena se detuvo abruptamente. ¿Su primera esposa? Pero ellos se divorciaron hace más de 15 años. Exactamente. Y aparentemente, su divorcio tuvo características muy similares a lo que Ricardo está tratando de hacer contigo ahora. Acusaciones de abandono del hogar, incompatibilidad, documentos cuestionables y una testiga que resultó ser su amante de ese momento. Elena sintió una chispa de esperanza. ¿Ella tiene evidencia? Tiene documentos originales del proceso, fotografías y lo más importante, tiene el testimonio de la mujer que testificó en su contra hace 15 años y que ahora está dispuesta a admitir que fue manipulada por Ricardo. Llegaron al piso donde se encontraba la sala de audiencias, y Elena pudo ver inmediatamente el revuelo que rodeaba el caso. El pasillo estaba lleno de abogados, periodistas y curiosos. Algunos fotógrafos intentaron tomar imágenes de Elena, pero los guardias de seguridad del tribunal los mantuvieron a distancia. La sala 407 del juzgado 10º. Primero de lo familiar era un espacio amplio con techos altos, ventanas grandes que permitían la entrada de luz natural, y una distribución tradicional con la mesa del juez al frente, las mesas de los abogados en el centro, y asientos para el público en la parte posterior. A pesar de ser una sala diseñada para audiencias familiares, ese día tenía la atención de un tribunal penal. Elena entró y inmediatamente localizó a Ricardo sentado en la mesa del demandante. Su exesposo vestía un traje gris carbón de marca italiana, que Elena reconoció porque se lo había regalado en su último aniversario de bodas. Su postura era relajada, casi arrogante, y cuando sus ojos se encontraron, Ricardo le dirigió una sonrisa que Elena interpretó como una advertencia. Junto a Ricardo estaban sentados sus 3 abogados, encabezados por el licenciado Mauricio Salinas, uno de los litigantes más caros y despiadados de la ciudad. Salinas tenía una reputación de ganar casos imposibles usando tácticas agresivas y, según algunos rumores, métodos cuestionables. Era un hombre de 50 años,
completamente calvo, con ojos pequeños y penetrantes, que parecían evaluar constantemente las debilidades de sus oponentes. A las 9 en punto, el juez Ramón Castañeda entró a la sala. Era un hombre de 58 años, con cabello gris perfectamente peinado, bigote poblado, y una presencia que comandaba respeto inmediato. Tenía más de 20 años de experiencia en casos familiares complejos y una reputación de ser estricto pero justo. «Buenos días», dijo el juez mientras tomaba asiento. «Estamos aquí para la audiencia inicial en el caso Morales versus Vega, expediente Don 847-2023. Licenciado Salinas, como representante del demandante, puede proceder con su declaración inicial». Salinas se levantó con la confianza de un actor experimentado que está a punto de dar su mejor actuación. «Señor juez, honorable tribunal, lo que tenemos ante nosotros hoy es un caso lamentablemente común en nuestra sociedad moderna. El fracaso de un matrimonio, debido a la incompatibilidad fundamental de caracteres y al abandono sistemático de deberes conyugales por parte de la demandada». Salinas caminó hacia el centro de la sala, gesticulando dramáticamente. «Durante 12 años de matrimonio, mi cliente Ricardo Vega intentó mantener unida una relación que, desde sus inicios, estuvo marcada por la frialdad emocional de la señora Morales, su obsesión por el trabajo que la llevaba a descuidar sistemáticamente sus responsabilidades como esposa y su incapacidad para crear un hogar cálido y amoroso». Elena apretó los puños bajo la mesa, pero mantuvo su expresión neutra. Herrera le había advertido que Salinas intentaría provocarla durante todo el proceso. «Presentaremos evidencia documental que demuestra que el señor Vega financió la carrera profesional de su esposa, invirtió en su empresa recursos propios y proporcionó el apoyo económico y emocional necesario para que ella pudiera desarrollarse profesionalmente, solo para ser recompensado con indiferencia y desprecio». Salinas se volvió hacia Elena con una expresión de falsa compasión. «No negamos que el señor Vega encontró consuelo emocional fuera de su matrimonio. Pero cuando un hombre se ve privado del afecto y la compañía de su esposa durante años, cuando regresa a casa cada noche para encontrar una mujer más interesada en sus proyectos arquitectónicos que en su familia, es comprensible que busque en otra parte lo que no encuentra en su hogar». Salinas regresó a su mesa con una expresión de satisfacción. Era un discurso bien estructurado, emotivo, y diseñado para crear simpatía hacia Ricardo mientras pintaba a Elena como una mujer fría y calculadora. El juez Castañeda se volvió hacia la mesa de la defensa. «Licenciado Herrera, puede proceder con su declaración inicial». Herrera se levantó lentamente, con la calma de un cirujano que está a punto de realizar una operación compleja pero necesaria. «Señor juez, lo que acabamos de escuchar es una narrativa cuidadosamente construida para ocultar la verdad más siniestra que este tribunal ha tenido que evaluar en años recientes». Herrera caminó hacia el centro de la sala, pero su estilo era completamente diferente al de Salinas. No había dramatismo, solo una seriedad profunda y perturbadora. «Elena Morales no es la villana de esta historia, señor juez. Es la víctima de un patrón sistemático de manipulación, fraude y abuso psicológico que ha durado más de una década y que se extiende mucho más allá de este matrimonio». Elena vio cómo Ricardo se enderezaba en su silla, por primera vez mostrando signos de incomodidad. «Presentaremos evidencia documental irrefutable que demuestra que Ricardo Vega ha falsificado la firma de mi clienta en múltiples documentos, ha creado contratos fraudulentos para respaldar sus afirmaciones económicas y ha manipulado registros financieros para ocultar el verdadero origen del patrimonio familiar». Herrera se acercó a la mesa del juez y depositó una carpeta gruesa. «Pero más importante aún, señor juez, demostraremos que este caso no es un evento aislado. Ricardo Vega ha utilizado exactamente las mismas tácticas en matrimonios anteriores, manipulando mujeres vulnerables para que testifiquen contra sus esposas, falsificando documentos para respaldar sus afirmaciones, y usando su posición económica y social para intimidar y destruir a las mujeres que una vez afirmó amar». El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los ventiladores del aire acondicionado. «Señor juez,
Cuando termine de escuchar toda la evidencia, será evidente que Ricardo Vega no es una víctima de un matrimonio fallido. Es un depredador que ha perfeccionado un sistema para explotar y destruir mujeres, y que debe ser detenido antes de que haya más víctimas. Licenciado Salinas, puede llamar a su primer testigo. Señor juez, llamo a testificar al contador público Carlos Mendoza. Un hombre de mediana edad, vestido con un traje barato y expresión nerviosa, se acercó al estrado. Señor Mendoza, ¿puede decirnos cuál fue su relación profesional con los señores Vega y Morales? Fui contratado como contador externo para revisar las finanzas de ambas empresas y asesorar sobre optimización fiscal. Durante su trabajo, ¿tuvo oportunidad de revisar los registros de inversiones que el señor Vega hizo en la empresa de su esposa? Sí. Revisé transferencias bancarias, contratos de préstamo y documentos de inversión que demostraban que el señor Vega había invertido aproximadamente 8 millones de pesos en la empresa Morales Arquitectura Sostenible durante los últimos 5 años del matrimonio. Elena lo reconoció inmediatamente. Era el contador que Ricardo había contratado para su empresa 2 años antes. Después de tomar protesta, Salinas comenzó su interrogatorio. Elena sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esas cifras eran completamente falsas. ¿Estos documentos llevaban la firma de la señora Morales autorizando dichas inversiones? Sí, todos los documentos que revisé estaban debidamente firmados por ambas partes. No hay más preguntas, señor juez. Herrera se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Mendoza, usted mencionó que revisó transferencias bancarias que respaldaban estas supuestas inversiones. ¿Puede decirnos de qué cuentas bancarias provinieron estos fondos? Mendoza comenzó a mostrar signos de nerviosismo. De las cuentas personales y empresariales del señor Vega. ¿Revisó usted los extractos bancarios originales de dichas cuentas? Yo revisé las copias que me proporcionó el señor Vega. ¿Copias? ¿No tuvo acceso directo a los registros bancarios? No, señor. Herrera se acercó al estrado con una carpeta en la mano. Señor Mendoza, tengo aquí los extractos bancarios originales de todas las cuentas del señor Vega durante el periodo que usted mencionó, obtenidos directamente de las instituciones bancarias mediante orden judicial. Elena vio cómo Mendoza palidecía visiblemente. ¿Puede señalar en estos extractos las transferencias de 8 millones de pesos que supuestamente se hicieron a la empresa de la señora Morales? Mendoza revisó los documentos durante varios minutos, con creciente desesperación. Estos documentos son diferentes a los que revisé. Por supuesto que son diferentes, señor Mendoza, porque los documentos que usted revisó eran falsificaciones. Las transferencias que usted describió nunca existieron. El testimonio continuó por 1 hora más, con Herrera desmontando sistemáticamente cada afirmación de Mendoza. Cuando terminó, era evidente que el primer testigo de Ricardo había sido completamente desacreditado. Licenciado Salinas, llame a su siguiente testigo. Señor juez, llamo a testificar a la señora Patricia Ruiz, quien trabajó como empleada doméstica en la casa de los señores Vega y Morales durante 8 años. Una mujer de aproximadamente 50 años, vestida modestamente, se acercó al estrado. Elena la reconoció inmediatamente. Patricia había sido prácticamente parte de la familia. Después de tomar protesta, Salinas comenzó su interrogatorio. Señora Ruiz, durante sus 8 años trabajando en casa de los señores Vega y Morales, ¿tuvo oportunidad de observar la dinámica del matrimonio? Sí, señor. ¿Puede describir cómo era la relación entre ellos? Patricia parecía incómoda, evitando hacer contacto visual con Elena. El señor Ricardo siempre fue muy amable conmigo, muy considerado. Llegaba a casa y siempre preguntaba por la señora Elena, si había comido, cómo había estado su día. ¿Y la señora Morales? La señora Elena, bueno, ella trabajaba mucho. Muchas veces llegaba tarde ya cuando el señor Ricardo había cenado solo. Los fines de semana se encerraba en su estudio a trabajar en proyectos. El testimonio de Patricia continuó por 30 minutos, pintando un cuadro de Elena como una esposa distante y obsesionada con el trabajo. Pero cuando Herrera se levantó para el contrainterrogatorio, rápidamente expuso las inconsistencias en su testimonio,
y reveló que Ricardo le había ofrecido pagar la hipoteca de su casa a cambio de testificar. El día continuó con más testigos, cada uno presentando una pieza del rompecabezas que Ricardo había construido cuidadosamente. Pero con cada contrainterrogatorio, Herrera logró exponer las manipulaciones, los pagos y las falsificaciones que sustentaban el caso de Ricardo. Cuando llegó el turno de la defensa, Herrera llamó a María Elena Vázquez, la primera esposa de Ricardo. Su testimonio fue devastador. Describió exactamente el mismo patrón de comportamiento que Ricardo había usado contra Elena, las mismas acusaciones, los mismos documentos falsificados, las mismas tácticas de manipulación. Ricardo me acusó de abandono del hogar, incompatibilidad de caracteres e incapacidad para cumplir mis deberes conyugales, testificó María Elena. Presentó contratos falsificados, registros bancarios alterados y testigos que había comprado. Es exactamente lo mismo que está haciendo ahora. Después testificó Carmen Delgado, la mujer que había sido amante de Ricardo durante su primer divorcio, y que había testificado falsamente contra María Elena. Mentí bajo juramento, admitió Carmen con lágrimas en los ojos. Ricardo me prometió que nos casaríamos después del divorcio, pero tan pronto como terminó el proceso, me pagó para que guardara silencio, y nunca más me dirigió la palabra. He vivido 15 años con la culpa de haber destruido el matrimonio de una mujer inocente. El impacto de estos testimonios fue inmediato y devastador. El patrón de comportamiento de Ricardo quedó completamente expuesto. Era un depredador sistemático que usaba las mismas tácticas una y otra vez para destruir a las mujeres que había jurado amar. Cuando finalmente Elena subió al estrado para testificar en su propia defensa, ya no era necesario que se defendiera de las acusaciones de Ricardo. En lugar de eso, pudo contar la historia completa de su matrimonio, los años de amor genuino que habían compartido al principio, el deterioro gradual de la relación cuando Ricardo comenzó a mostrarse más controlador y manipulador, y finalmente, el descubrimiento de su infidelidad y la campaña sistemática para destruirla. Durante 12 años creí que estaba casada con un hombre que me amaba, testificó Elena. Descubrir que en realidad estaba casada con alguien que veía nuestro matrimonio como un negocio que podía liquidar cuando ya no le fuera conveniente, eso fue más doloroso que la infidelidad misma. Al final del día, cuando el juez Castañeda anunció que tomaría un receso de 3 días para revisar toda la evidencia antes de emitir su veredicto, Elena sabía que habían presentado un caso sólido e irrefutable. Ricardo no era solo un esposo infiel, era un depredador sistemático que había perfeccionado un método para explotar y destruir mujeres. Mientras salían del tribunal, Elena se volvió hacia Herrera. ¿Crees que ganamos? Elena, no solo ganamos. Hemos expuesto algo mucho más importante que un simple caso de divorcio. Hemos mostrado que existen hombres que usan el sistema legal para perpetuar abuso, y hemos dado a otras mujeres las herramientas para defenderse. Esa noche, Elena regresó a su departamento agotada pero con una sensación de alivio que no había sentido en meses. Había enfrentado a Ricardo en su propio juego, y había ganado. Pero más importante aún, había encontrado la fuerza para luchar no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de hombres como él. El veredicto vendría en 3 días, pero Elena ya sabía que independientemente del resultado legal, había recuperado algo más valioso que cualquier patrimonio, su dignidad y su fuerza como mujer. Los 3 días que siguieron al final de las audiencias fueron los más largos en la vida de Elena Morales. A pesar de la confianza que había mostrado al salir del tribunal, las noches se llenaron de una ansiedad silenciosa que la mantenía despierta hasta altas horas, repasando cada momento del juicio, cada palabra testimoniada, cada documento presentado. Elena había regresado a trabajar en su oficina durante esos días de espera, intentando mantener una rutina normal, mientras esperaba el veredicto que definiría su futuro. Sus empleados y socios la trataban con una mezcla de respeto y curiosidad. Los rumores sobre el juicio habían circulado por todo el sector de la construcción y arquitectura en la Ciudad de México, convirtiendo a Elena en una figura pública involuntaria. El miércoles por la mañana,
2 días antes del veredicto programado, Elena estaba revisando los planos de un nuevo proyecto de vivienda sustentable cuando su secretaria, Lucía, tocó la puerta de su oficina con expresión preocupada. Licenciada Morales, hay una mujer aquí que dice que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre el caso de su divorcio. Elena levantó la vista de los planos, intrigada. ¿Te dijo su nombre? Sofía Ramírez. Elena sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Después de días sin saber nada sobre el paradero de Sofía, su aparición repentina no podía ser casualidad. Hazla pasar. Sofía entró a la oficina visiblemente cambiada de la última vez que Elena la había visto. Su rostro estaba pálido, tenía ojeras profundas, y su embarazo era ahora más notorio. Vestía un suéter holgado de color beige y jeans, una vestimenta casual que contrastaba con la elegancia con la que Elena la recordaba. Pero lo más impactante era su expresión, una mezcla de miedo, determinación y algo que Elena interpretó como liberación. Señora Morales, gracias por recibirme, dijo Sofía con voz temblorosa. Sé que debe odiarme por no haber testificado, por haberla abandonado cuando más me necesitaba. Elena se levantó de su escritorio y gesticuló hacia las sillas frente a la ventana, donde había instalado un pequeño rincón de conversación. Siéntese, Sofía, no la odio, pero tengo muchas preguntas. Se sentaron frente a frente, y por un momento, ninguna de las dos habló. Elena estudió el rostro de Sofía, buscando señales de lo que había pasado durante los días de su ausencia. ¿Dónde ha estado? El licenciado Herrera y yo estuvimos muy preocupados. Sofía se llevó una mano al vientre en un gesto protector que Elena había visto muchas veces en mujeres embarazadas. Estuve escondida en casa de mi tía en Puebla. Después de nuestra última reunión con el licenciado Herrera, cuando decidimos que yo testificaría contra Ricardo, comenzaron a pasar cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Primero fueron llamadas telefónicas en la madrugada, sin que nadie hablara del otro lado. Después comencé a notar que me estaban siguiendo. Un auto negro con vidrios polarizados que aparecía frente a mi edificio, en el estacionamiento del supermercado donde compraba, afuera del consultorio médico donde tengo mis citas prenatales. Elena sintió un escalofrío. Conocía lo suficiente sobre Ricardo para saber que era capaz de intimidación, pero acoso directo era un nivel de crueldad que no había anticipado. ¿Se lo reportó a la policía? Lo intenté, pero sin evidencia concreta me dijeron que no podían hacer nada. Entonces, 3 días antes del juicio, pasó algo que me convenció de que tenía que irme. Sofía abrió su bolsa y extrajo una fotografía. Era una imagen tomada desde cierta distancia que mostraba a Sofía saliendo del consultorio médico, pero la imagen había sido alterada digitalmente para incluir una diana roja sobre su vientre. Encontré esto bajo la puerta de mi departamento. Elena tomó la fotografía con manos temblorosas. La amenaza era clara e inequívoca. Si Sofía testificaba, tanto ella como su bebé estarían en peligro. Por eso decidí irme a Puebla. Pero después de ver las noticias sobre el juicio, después de escuchar los testimonios de María Elena y Carmen, supe que tenía que regresar. Tenía que terminar lo que habíamos empezado. Sofía, el juicio ya terminó. El juez emitirá su veredicto mañana. Lo sé, pero hay algo más que usted necesita saber. Algo que podría cambiar no solo el resultado de su caso, sino evitar que Ricardo haga esto otra vez. Sofía extrajo de su bolsa un dispositivo USB y lo colocó sobre la mesa entre ellas. Durante estas últimas semanas, mientras estaba escondida, logré acceder remotamente a los sistemas de la empresa de Ricardo. Soy licenciada en mercadotecnia, pero también estudié programación. Ricardo nunca supo que tenía esas habilidades. Elena se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Qué encontró? Evidencia de que Ricardo no solo ha estado manipulando procesos de divorcio. Ha estado involucrado en una red de fraude inmobiliario que incluye lavado de dinero, evasión fiscal y construcción de propiedades con materiales deficientes que han causado daños estructurales en varios edificios. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Si lo que Sofía estaba diciendo era cierto, las implicaciones iban mucho más allá de su caso de divorcio. Más importante aún, continuó Sofía, encontré evidencia de que Ricardo ha estado planeando huir del país.
Tiene cuentas bancarias en las Islas Caimán, un pasaporte falso, y boletos de avión para mañana por la noche con destino a un país que no tiene tratado de extradición con México. Elena se levantó abruptamente y comenzó a caminar por la oficina. Sofía, si esto es verdad, tenemos que contactar inmediatamente al licenciado Herrera y a las autoridades. Ricardo no puede salir del país antes del veredicto. Hay más, señora Morales. En los archivos que logré acceder, encontré información sobre otras mujeres. Ricardo ha estado haciendo esto durante más de 20 años. No solo con María Elena y conmigo. Han sido al menos 7 mujeres diferentes. Elena se detuvo en seco. ¿7 mujeres? 7 matrimonios, 7 divorcios contentosos, 7 mujeres destruidas financiera y emocionalmente. Y en cada caso, ha perfeccionado sus métodos. Ha aprendido de cada experiencia para ser más efectivo la siguiente vez. Sofía se levantó y se acercó a Elena. Señora Morales, Ricardo Vega no es solo un esposo infiel o un hombre de negocios sin escrúpulos. Es un depredador en serie que ha construido toda su fortuna destruyendo mujeres sistemáticamente. Elena tomó su teléfono y marcó el número del licenciado Herrera. Licenciado, es Elena. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Sofía está aquí y tiene información que podría cambiar todo. 1 hora después, la oficina de Elena se había convertido en una sala de guerra improvisada. El licenciado Herrera había llegado acompañado de 2 asistentes y el abogado penalista que habían incluido en el equipo. También habían llamado al detective privado que había estado ayudando con la investigación, y a un especialista en delitos cibernéticos que Herrera conocía. Sofía conectó el USB a la computadora de Elena y comenzó a mostrar los archivos que había descubierto. La evidencia era abrumadora. Contratos falsificados que se remontaban a más de 2 décadas, registros de transferencias bancarias a cuentas offshore, correspondencia con constructoras que habían usado materiales de construcción deficientes, y lo más impactante, perfiles detallados de las mujeres que Ricardo había identificado como objetivos potenciales. Miren esto, dijo Sofía, abriendo un archivo titulado Proyecto Elena. En la pantalla apareció un documento que contenía información detallada sobre Elena, su historial financiero, sus rutinas diarias, sus puntos vulnerables emocionales, y una línea de tiempo que mostraba cómo Ricardo había planeado su matrimonio, su destrucción y su divorcio desde el primer día que se conocieron. Ricardo me conoció en esa cena benéfica porque había investigado previamente que yo estaría ahí, murmuró Elena, sintiendo náuseas. Todo fue planeado, nuestro primer encuentro, nuestro noviazgo, nuestro matrimonio. Todo fue una farsa desde el principio. Herrera revisaba los documentos con una expresión que combinaba horror profesional e indignación personal. Elena, esto va mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Estamos viendo evidencia de delitos que podrían resultar en décadas de prisión para Ricardo. El especialista en delitos cibernéticos, un joven de aproximadamente 30 años llamado Martín Ruiz, estaba analizando los metadatos de los archivos. Estos documentos son auténticos, confirmó. Los sistemas de seguridad que Sofía logró penetrar mantienen registros automáticos de fecha y hora que sería imposible falsificar. Herrera se volvió hacia Sofía. Sofía, necesito que entienda las implicaciones de lo que está haciendo. Al presentar esta evidencia, no solo está ayudando a Elena, sino que se está convirtiendo en testigo protegido en un caso que podría involucrar crimen organizado. Lo entiendo, licenciado, y estoy preparada para las consecuencias. He vivido demasiado tiempo con la culpa de haber sido cómplice de Ricardo. Es hora de que pague por todo lo que ha hecho. Elena se acercó a Sofía y, en un gesto que habría sido impensable semanas antes, le tomó las manos. Sofía, lo que está haciendo es increíblemente valiente. Sé que esto no cambia lo que pasó entre nosotras, pero quiero que sepa que la admiro por haber encontrado la fuerza para hacer lo correcto. Sofía comenzó a llorar, y Elena se dio cuenta de que eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Señora Morales, durante meses me odié a mí misma por lo que había hecho. Pero cuando vi los testimonios de María Elena y Carmen en las noticias, cuando entendí que yo no era la única mujer que Ricardo había manipulado, supe que tenía la oportunidad de convertir mi error en algo positivo. Herrera interrumpió el momento.
Necesitamos actuar rápidamente. Si Ricardo realmente planea huir del país mañana por la noche, tenemos que contactar a las autoridades inmediatamente para que congelen sus cuentas bancarias y le impidan salir del país. Elena se volvió hacia la ventana de su oficina, desde donde se podía ver el horizonte de la Ciudad de México extendiéndose hasta perderse en la bruma de la tarde. En algún lugar de esa inmensidad urbana, Ricardo Vega estaba probablemente preparando su escape, confiado en que había manipulado exitosamente el sistema legal una vez más. «Licenciado», dijo Elena sin apartar la vista de la ventana, «quiero que presente toda esta evidencia, no solo para modificar el veredicto de mi caso, sino para asegurar que Ricardo enfrente justicia criminal por todo lo que ha hecho». Elena, eso significa que en lugar de un simple divorcio, esto se convertirá en un caso penal que podría durar años. Tu vida privada estará bajo escrutinio público. Habrá más testimonios, más audiencias, más estrés. Elena se volvió hacia el grupo con una determinación que no había mostrado ni siquiera durante los días más difíciles del juicio. «Licenciado, hace 3 meses mi único objetivo era proteger mi patrimonio y mi reputación, pero ahora entiendo que esto es mucho más grande que yo. Si tenemos la evidencia para detener a Ricardo y evitar que destruya más vidas, entonces es nuestra responsabilidad moral hacerlo». Herrera asintió con respeto profesional. «Entonces vamos a presentar una moción de emergencia ante el juez Castañeda. Vamos a solicitar que se posponga el veredicto del divorcio y que se presenten cargos criminales contra Ricardo». El resto de la tarde se convirtió en una carrera contra el tiempo. Mientras Herrera y su equipo preparaban los documentos legales necesarios, Elena y Sofía trabajaron juntas para organizar y catalogar toda la evidencia digital. Era irónico, pensó Elena, que la mujer que había contribuido a destruir su matrimonio ahora se hubiera convertido en su aliada más importante para obtener justicia. A las 6 de la tarde, Herrera logró obtener una audiencia de emergencia con el juez Castañeda para las 8 de la mañana del día siguiente. También había contactado a la Procuraduría General de la República para informar sobre los posibles delitos federales involucrados en el caso. Esa noche Elena no durmió, pero por primera vez en meses, no fue por ansiedad, sino por anticipación. Sabía que al día siguiente no solo se cerraría el capítulo de su matrimonio con Ricardo, sino que se abriría un nuevo capítulo de justicia para todas las mujeres que habían sido víctimas de sus manipulaciones. A las 7 de la mañana del viernes, Elena llegó al tribunal acompañada de Herrera, Sofía y el equipo legal expandido que ahora incluía a representantes de la Procuraduría. Los medios de comunicación, que habían seguido el caso desde el principio, ahora estaban presentes en números aún mayores después de que rumores sobre nuevas revelaciones dramáticas hubieran circulado durante la noche. Cuando Elena entró a la sala 407, inmediatamente notó que Ricardo no estaba presente en la mesa del demandante. Solo estaban sus abogados encabezados por Salinas, quien parecía visiblemente agitado. El juez Castañeda entró puntualmente a las 8, y Elena pudo ver en su expresión que la moción de emergencia había captado completamente su atención. «Buenos días. Estamos aquí para una audiencia de emergencia solicitada por la defensa en el caso Morales versus Vega. Licenciado Herrera, entiendo que tiene nueva evidencia que presentar». «Así es, señor juez. Durante las últimas 24 horas, hemos recibido evidencia que no solo afecta el caso de divorcio que estamos litigando, sino que revela la existencia de delitos graves que requieren atención inmediata de las autoridades criminales». Herrera se acercó al estrado y entregó al juez una carpeta gruesa, junto con varias unidades USB. «Señor juez, la evidencia que estamos presentando demuestra que Ricardo Vega ha estado involucrado en un patrón sistemático de fraude matrimonial que se extiende por más de 20 años e incluye al menos 7 víctimas diferentes. Además, hemos descubierto evidencia de lavado de dinero, evasión fiscal y fraude en la construcción que han puesto en riesgo la seguridad de miles de personas». El juez Castañeda comenzó a revisar los documentos, y Elena pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente de simple interés profesional a alarma genuina. «Licenciado Salinas», dijo el juez después de varios minutos de revisión, «¿dónde está su cliente?».
Salinas se levantó con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. Había nerviosismo, pero también algo que parecía alivio. Señor juez, mi cliente no se presentó a nuestras reuniones preparatorias de ayer, y no hemos podido localizarlo desde entonces. ¿Está diciendo que Ricardo Vega ha desaparecido? Eso parece, señor juez. Herrera se levantó inmediatamente. Señor juez, esto confirma nuestras sospechas de que el señor Vega estaba planeando huir del país. Entre la evidencia que presentamos hay documentos que muestran boletos de avión reservados para ayer por la noche. El juez Castañeda se dirigió al oficial judicial presente en la sala. Contacte inmediatamente a las autoridades del aeropuerto y a migración. Necesito saber si Ricardo Vega intentó salir del país en las últimas 24 horas. Los siguientes minutos fueron tensos y llenos de actividad. El oficial judicial hizo las llamadas necesarias mientras el juez continuaba revisando la evidencia presentada por Herrera. Elena mantenía la mirada fija en la mesa vacía, donde debería haber estado sentado Ricardo, sintiéndose extrañamente vacía. Había estado preparándose psicológicamente para enfrentarlo una vez más, y su ausencia la dejaba con una sensación de conclusión incompleta. Después de 20 minutos, el oficial judicial regresó con información. Señor juez, confirmo que Ricardo Vega abordó un vuelo privado con destino a las Islas Caimán ayer a las 11:47 p.m. Las autoridades de migración lo detuvieron esta mañana cuando intentaba tomar un segundo vuelo hacia un país sin tratado de extradición. Un murmullo recorrió la sala, y Elena sintió una mezcla de alivio y satisfacción. Ricardo había intentado huir, confirmando su culpabilidad, pero había sido capturado antes de poder escapar completamente. El juez Castañeda golpeó su mazo para restaurar el orden. Dadas las circunstancias extraordinarias de este caso, voy a tomar varias decisiones inmediatas. Primero, ordeno que Ricardo Vega sea traído de vuelta a México bajo custodia federal para enfrentar los cargos criminales que se deriven de la evidencia presentada. Elena sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Segundo, en el asunto del divorcio, Morales versus Vega. Después de revisar toda la evidencia presentada durante el juicio y la evidencia adicional presentada esta mañana, declaro que las acusaciones del demandante contra la señora Elena Morales son completamente infundadas y están basadas en documentos falsificados y testimonios comprados. El juez se volvió directamente hacia Elena. Señora Morales, este tribunal reconoce que usted ha sido víctima de un fraude sistemático y manipulación psicológica. Se declara la disolución del vínculo matrimonial sin causales imputables a usted, y se ordena que el señor Vega compense económicamente todo el daño causado, incluyendo gastos legales y daño moral. Elena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio y vindicación. Después de meses de lucha, finalmente había obtenido no solo justicia legal, sino reconocimiento oficial de que había sido víctima y no victimaria. Además, continuó el juez, ordeno que todos los bienes del señor Vega sean congelados hasta que se complete la investigación criminal y que se establezca un fondo de compensación para todas las víctimas identificadas de sus esquemas fraudulentos. Herrera se acercó a Elena y le susurró al oído. Elena, acabas de ganar más que un caso de divorcio. Acabas de cambiar el sistema legal para que otros casos como el tuyo sean más fáciles de procesar. Cuando la audiencia terminó, Elena salió del tribunal rodeada de reporteros y cámaras de televisión, pero en lugar de evitar los medios como había hecho durante todo el proceso, decidió dar una declaración. Durante los últimos meses, he aprendido que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo Elena frente a los micrófonos. Mi caso no es único. Hay miles de mujeres que han sido víctimas de hombres que usan el sistema legal para perpetuar abuso y manipulación. Espero que lo que pasó aquí hoy sirva para que otras mujeres sepan que pueden luchar, que pueden ganar, y que no están solas. Elena se volvió hacia Sofía, quien había estado parada a su lado durante toda la declaración. También quiero reconocer el valor de Sofía Ramírez, quien encontró la fuerza para hacer lo correcto a pesar de las amenazas y el peligro personal. Sin su evidencia, Ricardo Vega habría escapado para continuar destruyendo vidas en otro lugar. Mientras caminaban hacia el estacionamiento,
Elena se dirigió a Sofía una vez más. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a testificar en el proceso criminal contra Ricardo, y después voy a concentrarme en ser la mejor madre que pueda ser para mi bebé. También estoy considerando estudiar leyes. Creo que mi experiencia podría ser útil para ayudar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Elena sonrió. Si decide estudiar leyes, me encantaría apoyarla. Y cuando su bebé nazca, quiero que sepa que siempre tendrá una amiga en mí. 3 meses después, Elena estaba en su oficina revisando los planos de su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Un complejo de viviendas sustentables diseñado específicamente para mujeres que habían salido de situaciones de violencia doméstica. El proyecto estaba siendo financiado parcialmente con los fondos recuperados de los esquemas fraudulentos de Ricardo, quien había sido condenado a 25 años de prisión, después de declararse culpable de múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y manipulación del sistema judicial. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Elena, soy Sofía. ¿Tienes tiempo para una visita? Por supuesto, ven cuando quieras. 20 minutos después, Sofía entró a la oficina cargando a un bebé recién nacido, envuelto en una manta azul. Elena, quiero presentarte a Diego, dijo Sofía con una sonrisa radiante. Y quiero agradecerte una vez más por todo lo que hiciste por nosotros. Elena tomó al bebé en sus brazos, sintiendo la calidez y el peso de la nueva vida. Sofía, nosotras nos salvamos mutuamente, y ahora tenemos la responsabilidad de asegurar que Diego crezca en un mundo donde la justicia y la verdad sean más fuertes que la manipulación y el abuso. Mientras miraba al bebé, Elena reflexionó sobre todo lo que había pasado. Había perdido un matrimonio que creía real pero que había sido una mentira desde el principio, pero había ganado algo mucho más valioso: la comprensión de su propia fuerza, una amistad inesperada, y la certeza de que había ayudado a crear un mundo un poco más justo. El caso Morales versus Vega se había convertido en un precedente legal citado en universidades de derecho por todo el país. Pero para Elena, su verdadero valor no estaba en los libros de texto, sino en cada mujer que ahora tenía las herramientas legales y el valor personal para luchar contra la manipulación y el abuso. Esa tarde, mientras Elena trabajaba en los planos de su nuevo proyecto, recibió un correo electrónico de María Elena Vázquez. La primera esposa de Ricardo había decidido regresar a la medicina veterinaria después de años de alejamiento forzado de su carrera, y estaba abriendo una clínica especializada en terapia asistida con animales para víctimas de trauma. Elena, decía el mensaje, gracias por darnos a todas la oportunidad de recuperar nuestras vidas. Ricardo creía que había ganado porque nos había silenciado, pero al final, fuimos nosotras quienes ganamos, porque encontramos nuestra voz y la usamos para proteger a otras. Elena cerró el correo y regresó a sus planos. Tenía un edificio que diseñar, vidas que reconstruir y un futuro que crear. Y por primera vez en años ese futuro le pertenecía completamente a ella. La verdad, como había dicho en el tribunal, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y cuando sale, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino sistemas enteros de justicia. El testimonio de una mujer valiente había volteado completamente un caso, pero más importante aún, había volteado la vida de todas las mujeres que ahora sabían que podían luchar y ganar. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del nuevo edificio de la Fundación Elena Morales para la Justicia de Género, ubicado en una torre moderna de Polanco, que Elena había diseñado específicamente para albergar servicios legales y de apoyo psicológico para mujeres víctimas de violencia económica. La estructura de cristal y acero reflejaba la filosofía de transparencia y solidez que Elena había adoptado para su nueva vida. Todo a la vista, todo construido sobre cimientos inquebrantables. Elena se encontraba en su oficina del 10º piso, revisando el informe anual de la fundación cuando escuchó voces familiares en el pasillo. A través de la puerta de cristal, pudo ver a Sofía, que acababa de llegar con Diego, quien ahora tenía 1 año, y caminaba torpemente por la oficina mientras su madre organizaba los expedientes del día. El niño llevaba puesto un pequeño traje azul marino
que lo hacía ver como una versión miniatura de un abogado, y Elena no pudo evitar sonreír al verlo explorar el espacio con la curiosidad típica de su edad. ¿Cómo va el caso de Guadalajara?, preguntó Elena mientras Diego se acercaba a ella con los brazos extendidos y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Ganamos», respondió Sofía con una sonrisa de satisfacción profunda, mientras Elena alzaba al niño y lo sentaba en su regazo. El juez declaró que todos los documentos presentados por el esposo eran falsificaciones exactamente iguales a las que Ricardo usó contigo. La señora recuperó completamente su empresa de consultoría y él enfrenta cargos criminales por fraude documental y manipulación legal. Elena sintió la satisfacción familiar de otra victoria, otro matrimonio salvado, otra mujer protegida del tipo de destrucción sistemática que ella había enfrentado. Durante el último año, la Fundación había procesado exitosamente 63 casos similares al suyo, perfeccionando los protocolos legales y estableciendo precedentes que facilitaban cada nuevo caso. Cada victoria era un paso más hacia la construcción de un sistema donde mujeres como ella no tuvieran que enfrentar solas la manipulación y el abuso. «Hay algo más», continuó Sofía, sentándose frente al escritorio de Elena, mientras observaba a su hijo jugar con un pisapapeles de cristal que Elena le había dado. El Congreso aprobó la Ley de Prevención de Violencia Económica la semana pasada. Oficialmente se llama Ley Elena Morales para la protección contra la manipulación legal en procesos matrimoniales. Elena se detuvo abruptamente, casi derramando la taza de café que tenía en la mano. ¿En serio? ¿Mi nombre está en una ley federal? En serio. A partir del próximo mes, todos los tribunales del país tendrán protocolos obligatorios para identificar patrones de manipulación legal, existirá un registro nacional de perpetradores de violencia económica, y se establecerán fondos automáticos de apoyo legal para víctimas potenciales. Tu experiencia no solo salvó tu vida, Elena. Ahora está institucionalizada para proteger a miles de mujeres futuras. Elena se sentó en su escritorio, sosteniendo a Diego mientras procesaba la noticia. Su nombre quedaría permanentemente asociado con la protección legal de mujeres vulnerables. Era un legado que jamás había imaginado cuando comenzó este proceso hace un año, cuando su único objetivo era salvar su patrimonio y su reputación. Ahora su historia personal se había convertido en política pública nacional. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus reflexiones. Era María Elena Vázquez llamando desde Guadalajara, donde ahora dirigía un centro de rehabilitación para víctimas de trauma que se había convertido en modelo nacional. «Elena, ¿ya te enteraste de la ley?», Sofía me acaba de decir. «Aún no puedo creerlo completamente». «Pues créelo, porque es real y es extraordinario. Y hay más noticias que van a sorprenderte. ¿Te acuerdas de Patricia Ruiz?». Elena recordó inmediatamente a la empleada doméstica que había testificado en su contra durante el juicio. La mujer que Ricardo había comprado con la promesa de pagar la hipoteca de su casa. Por supuesto que la recuerdo. Ayer Patricia ayudó a otra mujer a identificar que su esposo estaba usando exactamente las mismas tácticas que Ricardo usó contigo. Pero en lugar de participar en la manipulación como hizo en tu caso, Patricia contactó directamente a la esposa para advertirle sobre lo que estaba pasando. Más que eso, la acompañó a la primera cita con un abogado y le dio toda la información necesaria para protegerse. Elena sintió una emoción compleja que combinaba validación, perdón, y una extraña gratitud hacia Patricia. ¿En serio? ¿Patricia está ayudando a proteger a otras mujeres? Sí, Elena, me dijo textualmente. Ya participé una vez en la destrucción de una mujer buena que no se merecía lo que le hicieron. Nunca más voy a permitir que eso pase si está en mi poder evitarlo. Incluso las personas que fueron manipuladas para ser cómplices han aprendido y se han transformado gracias a tu caso. Después de colgar, Elena reflexionó sobre cómo su experiencia había creado ondas concéntricas de transformación que se extendían mucho más allá de lo que había imaginado originalmente. No solo había salvado su propio patrimonio y dignidad, había creado un sistema que protegía a otras mujeres, había educado incluso a quienes habían sido manipulados para participar en el abuso,
y había establecido precedentes legales que cambiarían la manera en que el sistema judicial manejaba estos casos. Esa tarde, mientras Elena revisaba propuestas para expandir la fundación a otras ciudades del país, recibió una llamada inesperada que la transportó inmediatamente de vuelta a los días más oscuros de su experiencia. «Señora Morales», habla el licenciado García del Sistema Penitenciario Federal. «Tengo una solicitud inusual que hacerle». Elena se preparó mentalmente para lo que fuera que iba a escuchar. «Ricardo Vega ha solicitado una reunión con usted. Ha estado participando activamente en programas de rehabilitación para agresores durante los últimos 8 meses y dice que quiere hablar con usted sobre... Bueno, dice que quiere disculparse y contribuir de alguna manera a reparar el daño que causó». Elena se quedó en silencio por varios minutos, procesando la solicitud y las emociones complejas que generaba. Había pasado un año sin pensar constantemente en Ricardo. Un año de construir una vida nueva y meaningful, sin la sombra de su presencia. «¿Cuál es su recomendación profesional, licenciado García?» «Señora Morales, he supervisado programas de rehabilitación durante 15 años. En mi experiencia, cuando un interno solicita específicamente reunirse con su víctima para disculparse, y cuando ha estado participando genuinamente en programas de cambio de comportamiento, usualmente indica un proceso de arrepentimiento auténtico. Sin embargo, por supuesto, la decisión es completamente suya, y no hay ninguna presión para que acepte». Elena consideró la solicitud cuidadosamente. No porque Ricardo mereciera su perdón o su tiempo, sino porque había algo que necesitaba decirle, algo que había estado formulando durante meses, sin saber que algún día tendría la oportunidad de expresarlo. «Licenciado García, voy a aceptar la reunión, pero no porque sienta que se lo debo a él. Lo hago porque hay algo que necesito decirle para mi propia paz mental». Una semana después, Elena se encontraba en la sala de visitas de la prisión federal. Un espacio austero con mesas de metal y sillas plásticas que contrastaba dramáticamente con los ambientes elegantes donde había transcurrido su vida anterior. Frente a ella, estaba sentado el hombre que había intentado destruir su vida. Y la transformación física era notable. Ricardo había envejecido considerablemente durante su año en prisión. Tenía canas abundantes donde antes había cabello completamente negro, arrugas profundas alrededor de los ojos, y una postura que ya no irradiaba la arrogancia y seguridad que Elena recordaba. Vestía el uniforme estándar de la prisión y tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, en una posición que sugería nerviosismo genuino. «Elena, gracias por venir», dijo Ricardo con una voz que temblaba ligeramente. «Sé que no tenías ninguna obligación de aceptar verme. No vine por ti, Ricardo. Vine por mí», respondió Elena con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «Hay cosas que necesito decirte no porque las merezcas escuchar, sino porque necesito decirlas». Ricardo asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. «Entiendo. Pero antes de que digas lo que viniste a decir, necesito que sepas que durante este año he participado en terapia individual y grupal. He trabajado con psicólogos especializados en comportamiento abusivo y he llegado a entender completamente la magnitud del daño que te causé, no solo a ti sino a todas las mujeres que manipulé durante más de 20 años. Elena lo estudió cuidadosamente, usando las habilidades de lectura de personas que había desarrollado durante su experiencia legal para detectar señales de manipulación. Pero lo que vio en los ojos de Ricardo era algo que nunca había visto antes. Genuino arrepentimiento mezclado con una vergüenza profunda. «Sé que no hay palabras que puedan reparar lo que te hice», continuó Ricardo. «Sé que destrocé 12 años de tu vida, haciéndote creer que estabas en un matrimonio real, cuando en realidad era solo otro proyecto de manipulación. Sé que traté de robarte no solo tu patrimonio, sino tu dignidad, tu reputación y tu fe en el amor genuino». Elena escuchó sin interrumpir, pero internamente estaba evaluando cada palabra, cada gesto, cada matiz de su expresión. «Pero hay algo más que necesitas saber, algo que he descubierto sobre mí mismo durante estos meses de terapia», dijo Ricardo, bajando la mirada. «Durante todos esos años, mientras te manipulaba y destruía a otras mujeres, una parte de mí sabía que lo que estaba haciendo era monstruoso,
pero había construido una narrativa interna que me permitía justificar mis acciones. Me convencía de que las mujeres eran enemigos a conquistar, de que el matrimonio era una guerra que tenía que ganar, de que tomar lo que quería era mi derecho como hombre exitoso. Elena sintió una mezcla de asco y fascinación mórbida al escuchar a Ricardo articular conscientemente las motivaciones que ella había intuido, pero nunca había escuchado expresadas con tanta claridad. «Ricardo», dijo Elena finalmente, «hay algo que necesitas saber. Tu intento de destruirme se convirtió en el catalizador para algo que jamás podrías haber imaginado». Ricardo levantó la mirada, mostrando una expresión de curiosidad genuina. «Durante este año mi fundación ha salvado a más de 60 mujeres de situaciones idénticas a la que tú me pusiste. Hemos perfeccionado protocolos legales que hacen casi imposible que hombres como tú manipulen el sistema judicial. Se aprobó una ley federal que lleva mi nombre y que protegerá a miles de mujeres futuras de la violencia económica». Elena se inclinó hacia adelante estableciendo contacto visual directo. «Pero más importante aún, Ricardo, tu plan no solo fracasó completamente, se convirtió en lo exactamente opuesto de lo que querías lograr. Trataste de destruir a una mujer y terminaste creando un sistema que protege a todas las mujeres de hombres como tú». Ricardo bajó la cabeza, y Elena pudo ver lágrimas genuinas cayendo sobre sus manos entrelazadas. «Me alegra saber eso, Elena. Me alegra profundamente saber que mi maldad se convirtió en algo bueno, que mi intento de destrucción se transformó en construcción». Elena se levantó para irse, sintiéndose más liviana de lo que se había sentido en meses. «Ricardo, quiero que entiendas algo muy claramente. No te perdono porque lo merezcas o porque tu arrepentimiento sea genuino. Te perdono porque cargar rencor me impediría concentrarme completamente en ayudar a otras mujeres. Mi perdón es un regalo que me doy a mí misma, no a ti». Elena se dirigió hacia la puerta, pero se volvió una vez más. «Quiero que sepas que cada día que trabajo en la fundación, cada mujer que salvamos, cada precedente legal que establecemos, cada vida que protegemos, es un recordatorio viviente de que tu plan fracasó de la manera más completa y espectacular posible. Tu legado no es la destrucción que causaste, sino la protección que involuntariamente inspiraste». Cuando Elena salió de la prisión, sintió una sensación de cierre definitivo que no había anticipado. No había necesitado el arrepentimiento de Ricardo para su propia sanación, pero confirmar que su experiencia había resultado en justicia tangible y protección sistemática para otras mujeres le daba una satisfacción profunda que trascendía cualquier sentimiento personal hacia él. Esa noche, Elena regresó a su casa renovada en Las Lomas, la misma propiedad que había compartido con Ricardo pero que ahora había transformado completamente. Había renovado cada habitación, cambiado cada mueble, y convertido el antiguo estudio de Ricardo en una biblioteca especializada en derecho de familia y violencia de género. La casa ya no contenía ningún rastro de su vida anterior. Se había convertido en un refugio personal y un centro de trabajo para su nueva misión de vida. Elena se sirvió una copa de vino tinto y se sentó en la terraza renovada, desde donde podía ver las luces de la Ciudad de México, extendiéndose hasta el horizonte. El jardín que había rediseñado florecía con plantas nativas que simbolizaban resistencia y renovación, creando un espacio que reflejaba su propia transformación. Su teléfono mostró un mensaje de Sofía. «Elena, gracias por enseñarme que los errores del pasado pueden convertirse en fuerzas del presente, que la culpa puede transformarse en propósito, y que las víctimas pueden convertirse en protectoras. Diego y yo te queremos mucho, y estamos orgullosos de formar parte de tu familia elegida». Elena sonrió y respondió: «Ustedes han llenado mi vida de propósito y alegría de maneras que nunca imaginé posibles. Gracias por permitirme ser parte de su familia y por mostrarme que el amor verdadero puede crecer incluso en las circunstancias más inesperadas». Mientras observaba el horizonte nocturno de la Ciudad de México, Elena reflexionó sobre la transformación completa de su vida. Había perdido un matrimonio que creía real, pero que había sido una mentira sistemática desde el primer día. Pero había ganado algo infinitamente más valioso: una misión de vida que daba significado a cada día.
una familia elegida que la apoyaba incondicionalmente, y la certeza absoluta de que había convertido su experiencia más dolorosa en una herramienta de protección para miles de mujeres. Al día siguiente, Elena tenía programada una conferencia para 200 abogadas especializadas en derecho familiar que querían aprender a identificar y combatir patrones de violencia económica en sus propias prácticas. También tenía reuniones con 5 nuevas clientas cuyos casos seguían exactamente los mismos patrones que ella había documentado, y una sesión de trabajo para planificar la expansión de la fundación a Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Pero antes de comenzar su día de trabajo, Elena hizo algo que se había convertido en ritual sagrado. Visitó la tumba de sus padres en el Panteón Francés de la Mixcoaca, llevando flores frescas y un informe mental de sus logros más recientes. «Mamá, papá», murmuró mientras colocaba un ramo de lirios blancos frente a la lápida de granito negro. «Espero que desde donde están puedan ver en la mujer que me he convertido los valores que ustedes me enseñaron. Usar mi dolor para proteger a otras, transformar mi experiencia personal en herramientas de justicia colectiva, construir algo positivo sobre los cimientos de la destrucción. Espero que estén orgullosos». Elena permaneció en silencio durante varios minutos, sintiendo la presencia espiritual de sus padres y la certeza de que ellos aprobarían completamente el camino que había elegido después de la crisis más grande de su vida. Cuando regresó a su automóvil, Elena recibió una llamada que la transportó inmediatamente de vuelta a su propósito diario. «Señora Morales, habla Carmen Salinas de Monterrey. Encontré información sobre su caso y su fundación en Internet. Mi esposo está intentando quedarse con una empresa que fundé hace 8 años. Está usando documentos que parecen falsificados y está presentando testigos que creo que ha comprado. ¿Pueden ayudarme?» «Por supuesto que podemos ayudarla, Carmen», respondió Elena con la confianza absoluta de quien sabía exactamente cómo ganar esa batalla. «Venga a vernos la próxima semana con todos los documentos que tenga. Tenemos todas las herramientas necesarias para protegerla, precedentes legales que respaldan su caso, y un equipo de abogadas especializadas en exactamente este tipo de manipulación». Elena hizo una pausa antes de continuar. «Carmen, quiero que sepa algo importante. Usted no está sola. No es la primera mujer que pasa por esto, y definitivamente no va a ser una víctima. Vamos a ganar su caso, vamos a proteger su empresa, y vamos a asegurar que su esposo enfrente las consecuencias legales de sus acciones». Mientras conducía hacia su oficina, Elena sonrió pensando en todo lo que habían construido sobre los cimientos de su experiencia más dolorosa. Ricardo había creído que había ganado cuando manipuló el sistema legal a su favor, cuando logró que hasta su propia empleada doméstica testificara en su contra, cuando parecía que iba a quedarse con todo el patrimonio que Elena había construido durante años de trabajo. Pero al final, su intento de destruirla se había convertido en el catalizador para crear algo mucho más poderoso e importante: una red nacional de mujeres decididas a protegerse mutuamente, un sistema legal reformado que hacía casi imposible la manipulación que él había perfeccionado, y una fundación que convertía víctimas individuales en una fuerza colectiva de justicia. La justicia verdadera, había aprendido Elena durante este año de transformación, no terminaba cuando se ganaba un caso individual o cuando se obtenía venganza personal contra un perpetrador específico. La justicia verdadera se construía cuando se transformaban las experiencias personales más dolorosas en herramientas colectivas de protección y empoderamiento, cuando se convertía el sufrimiento individual en fortaleza sistémica. Y esa construcción, Elena lo sabía con certeza absoluta, apenas comenzaba. ¿Qué te pareció esta historia de justicia y transformación? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar a la de Elena? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia te emocionó, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo en suspenso hasta el final, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega.
Comparte este video con alguien que necesite escuchar que es posible salir adelante de las situaciones más difíciles.